Hola chicos, hoy les venimos a hablar sobre las enfermedades involucradas en el derrame pleural de tipo infeccioso y de tipo no infeccioso. Hola, en este video educativo se dará inicio con una breve introducción de mapas conceptuales dirigidos en base al estudio embriológico, histológico, morfológico, fisiológico y microbiológico del derrame pleural, basados en una inducción de asignaturas de nuestro semestre académico, con énfasis en enfermedades involucradas en el derrame pleural infeccioso y no infeccioso. Esta teoría desarrollada en Seminario Nuclear, Matriz de Procesos Vitales y Salud. Autores: Laura Camila Betancur Londoño, Isabela Cano González, Salomé Urrego Medina, Laura Muñoz Tavares, Sebastián Castro Salcedo, Andrés Felipe Echeverri Urán y quien les habla, Olga María García Molina. Estudiantes de tercer semestre, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alexander von Humboldt. Abordamos la embriología formativa del derrame pleural. Definimos el derrame pleural como la acumulación de líquido en el espacio pleural, pues que ya se les comentará de dónde se forma. Y la función principal de esta pleura entonces sería facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica. Embriológicamente, los espacios pleural, pericardio y peritoneal comenzarían a formarse en la tercera semana de gestación, cuando el mesodermo, si recordamos bien, intraembrionario, se diferencia a cada lado de la línea media en tres capas: mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Estos pliegues mesodérmicos al crecer forman las cavidades pleurales primitivas, que van a dar lugar entonces a lo que serían las membranas pleuroepicárdicas, que de ellas derivarían lo que sería la porción torácica del celoma, como una cavidad pericárdica, que sería la cavidad que recubre el corazón, y dos pleurales, que serían las cavidades que recubren los pulmones. Esas cavidades a la novena semana, junto al pulmón, pues ya se han hecho independientes y se dividen en dos. Una capa somática del mesodermo, que sería la que recubre el interior de la pared torácica. Ese recubrimiento da lugar a lo que sería la pleura parietal. Y dos, el mesodermo, que recubre la superficie pulmonar, la parte más externa de los pulmones, y es la que da lugar a la pleura visceral. Finalmente, ese espacio que queda comprendido entre ambas pleuras. Continuando con la histología del derrame pleural, lo primero que debemos hacer es definir a la pleura. La pleura, por así decirlo, son dos hojas encargadas de envolver a los pulmones, una hoja visceral y otra hoja parietal. Estas hojas están recubiertas por un mesotelio, y el mesotelio es un epitelio simple plano. Este mesotelio es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes una capa mononuclear de células mesoteliales, las cuales son encargadas de lubricar las pleuras para que haya un buen rozamiento entre ellas. Y debajo de este mesotelio vamos a encontrar un tejido conectivo laxo. ¿Qué ocurre en el derrame pleural? Entre las dos pleuras encontramos un líquido pleural, denominado así, y en promedio son 120 mililitros. En el derrame pleural que ocurre, este líquido tiende a aumentar mucho de tamaño, generando que se genere la enfermedad. Ahora vamos a hablar del derrame pleural en enfoque con anatomía. Entonces, primero tenemos que saber que la pleura es una membrana serosa que cubre un pulmón y la cara interior de la cavidad torácica. Esta se divide en una pleura visceral, que cubre la parte exterior del pulmón y las fisuras interlobales, y la pleura parietal, que cubre la parte interna de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. La pleura visceral se compone de dos capas, la mesotelial y la conjuntiva, y la pleura parietal está formada por una estructura irregular de tejido conjuntivo. Ahora debemos tener en cuenta que el derrame pleural está entre dos hojas de la pleura que quedan en espacio cerrado. El espacio o cavidad pleural es aproximadamente de 10 a 20 de ancho. En la inervación, solo la pleura costal y diafragmática reciben los nervios sensitivos, y por ello su irrigación desencadena dolor. Los nervios intercostales inervan la pleura costal y las zonas periféricas de la pleura.
Bueno, entonces ahorita el derrame pleural relacionado con la asignatura de inmunología. Entonces primero sabemos que el derrame pleural es una acumulación de líquido dentro del espacio pleural. El exudativo puede tener varias causas como es la neumonía, el cáncer y una infección viral que es en la que nos vamos a enfocar. Entonces sabemos que el sistema inmunitario reconoce elementos extraños y desarrolla una respuesta adecuada. Ante una infección viral que puede causar el derrame pleural, hay dos mecanismos, que es los mecanismos innatos y los específicos. Para empezar con los mecanismos innatos, tenemos los interferones tipo 1, que tienen una función antirreplicativa y antiviral para parar las infecciones. Ellos inducen la formación de una proteína antivírica que inhibe la replicación de un virus. También estimula las células natural killer que van a destruir las células infectadas por virus. Dentro de los mecanismos innatos también tenemos los macrófagos que van a limitar las enfermedades causadas por virus. Ahorita en los mecanismos específicos tenemos que los anticuerpos bloquean la unión con las células sanas o bloquean los receptores de los virus. También los linfocitos T estimulan los linfocitos T helpers que orquestan las respuestas inmunes ante una infección viral respiratoria. Y finalmente, las glicoproteínas se expresan en la superficie de las células En infectadas cuanto a la para fisiología neutralizar el del virus. derrame pleural, básicamente hablamos pues que esta es provocada debido a ciertos factores como lo son entonces el aumento de la presión hidrostática, el descenso de la presión oncótica y el aumento de las presiones negativas en el espacio pleural. Esta es causada pues por un deterioro o disminución del drenaje linfático, dando así pues como resultado el desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido. Estos mecanismos lo que causarían principalmente es una alteración ventilatoria y una disminución de las capacidades pulmonares. En algunos casos, esto puede desencadenar ciertas, digamos, enfermedades como producir una hipoxia, entre otros problemas respiratorios. Ya cuando hablamos de los derrames masivos, se habla de que esto puede provocar o puede afectar más bien la función cardíaca, causando pues como riesgo la disminución del gasto cardíaco. El derrame pleural abordado desde el punto de vista ontológico. En este mapa se hace una breve explicación de la relación del derrame pleural con la microbiología. Entonces, la microbiología está muy ligada con el derrame pleural porque hay un tipo de derrame que tiene como fuente etiológica bacterias, lo que es un derrame pleural de tipo infeccioso. Entonces, la microbiología es fundamental porque por medio de esta tenemos las herramientas para manejar los cultivos que se realizarían de líquido pleural para identificar el tipo de bacteria. Y pues cuando hablamos de este derrame pleural, hablamos de unas bacterias que son las causantes, que son las más comunes. Entonces tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Estos son bacterias que son fuente etiológica de un derrame pleural y serían las causantes de este. Entonces, la microbiología nos proporciona las herramientas para poder realizar la identificación de estas y el manejo terapéutico que se le da a estas, porque esta rama es fundamental para esto. Y también por medio de esto podemos comprender la respuesta frente a este tipo de bacterias y el nivel de infección que está causando en la pleura. Hablaremos entonces del síndrome de Churg-Strauss y su relación con el derrame pleural. Sabemos que este síndrome se conoce como un desorden que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos y por esta se podría restringir el flujo sanguíneo a los tejidos y diferentes órganos, causando un daño irreversible en ellos. Entre las causas se ha pensado que es probable que pueda ser entre una combinación de genes y factores de tipo ambientales, como lo podrían ser partículas que pudiesen llegar a desencadenar una respuesta alérgica inmune totalmente exagerada, algunos medicamentos y finalmente provocar que el sistema conduzca a los tejidos que están sanos y que cause una inflamación con un daño irremediable. Los derrames pleurales
comúnmente reportados en esta manifestación por síndrome no es que sean muchos los casos. Normalmente sería una probabilidad del 29% de tener este tipo de complicaciones y la mayoría de veces su magnitud es muy mínima. Estos derrames exudados cianóticos cuando se dan presentan características muy específicas como lo sería la eosinofilia, la glucosa baja, pero claramente sería rico en células inflamatorias y los pacientes tienden a tener también otras complicaciones y enfermedades como lo serían nódulos reumatoides en la piel, enfermedades articulares y nódulos pleurales reumatoides. También tenemos un reporte de un caso que muestra una clínica clara de un paciente masculino que dice no ser fumador de 33 años. El paciente sufre de sinusitis y tiene un empeoramiento progresivo ya que tiene asma. 2 semanas antes de que fuera admitido, desarrolló una pleuresía primero a la derecha y luego a la izquierda de su pecho. Se hizo una radiografía de tórax que mostró claramente los factores de riesgo como alergenos que activan el sistema inmune de manera drástica y seguido se obtienen efusiones pleurales. Se hicieron cultivos de bacterias y micobacterias, el paciente era total y completamente afebril y los exámenes de heces en busca de óvulos y parásitos fue también negativo. En el aspecto pulmonar, después de hacer pruebas de función respiratoria y hacer una terapia broncodilatadora inhalada, mejoró. Bueno, ahorita para hablar del derrame pleural causado por una insuficiencia cardíaca. Entonces se sabe que la insuficiencia cardíaca es una de las causas principales del derrame no infeccioso. Esta es un déficit del corazón ya que no bombea la sangre de una manera eficiente. Entonces se puede decir que el derrame pleural es uno de los principales signos congestivos de la insuficiencia cardíaca. El derrame pleural es causado por la entrada de líquido que viene del tejido alrededor de los alvéolos pulmonares y se dirige hacia el espacio pleural. Eso se debe al incremento de presiones en la circulación capilar pulmonar. Ocurre una acumulación de líquido en el espacio pleural porque la entrada ahí es mayor que la capacidad de la linfa en la parte interna de la pleura y por ende no es capaz de reabsorber todo el líquido. Esto quiere decir que hubo una alteración en el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas de la absorción del líquido pleural, de tal forma que favorece esta acumulación. Este proceso es lo que pasa en las personas con una insuficiencia cardíaca que también presentan el derrame pleural. Ahorita para hablar de los criterios propuestos por Light, que comúnmente se llaman los criterios de Light para clasificar los derrames pleurales. Entonces, el líquido se clasifica como un exudado si la relación del líquido pleural y la proteína sérica es mayor a 0.5. También si la lactato deshidrogenasa del líquido pleural es mayor a 200 unidades. O la relación del líquido pleural y la LDH, que es la lactato deshidrogenasa sérica, es mayor a 0.6. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis y el derrame pleural. Es importante saber que la tuberculosis es una causa muy frecuente de derrame pleural. Se puede decir más o menos que es la cuarta causa de esta enfermedad en una serie de 3.077 pacientes que fueron participantes de un estudio realizado en España en el 2018. Debemos tener en cuenta que cuando un derrame pleural se da por tuberculosis, esta patología se llama derrame tuberculoso. El derrame pleural que se da por una tuberculosis normalmente es por la presentación de una Mycobacterium. Para tener en cuenta en esta patología, se debe saber que la inmunidad innata o inmediata puede afectarse por las células del grupo macrofagocítico, porque estas pueden manejar y también pueden eliminar las Mycobacterium, que fue de las que hablamos anteriormente. Es de suma importancia también conocer que el humo del cigarrillo deteriora la función de los macrófagos y las células dendríticas que llevan a la duración o replicación de las micobacterias ingeridas. Entonces es por esto que el tabaco es uno de los mayores factores de riesgo en esta patología, es decir, que se dé un derrame pleural por una tuberculosis. Y esta es una de las consecuencias.
En uno de los artículos citados en nuestro documento se vio que compararon los niveles de TN-alfa, que es una citocina inflamatoria que tiene un potencial muy alto y tiene un papel de suma importancia en la inmunidad de las Mycobacterium. Es importante también saber que el nivel de citocinas que aumenta en el líquido pleural en el derrame pleural de tuberculosis fue mayor en el documento al no tuberculoso. Entonces ahí vemos la gran diferencia de lo que es un derrame pleural por tuberculosis y uno sin tuberculosis. Síndrome de Sjögren y el derrame pleural. Bueno, pues esta enfermedad causa diferentes manifestaciones en el tracto respiratorio, como a nivel superior y como a nivel inferior, en el parénquima pulmonar y en la pleura. Normalmente esta enfermedad es ocasionada por la infiltración linfocítica y el daño en las glándulas exocrinas, principalmente en las glándulas salivales. Esta enfermedad es ocasionada en pacientes o personas entre los 30 y los 50 años. Bueno, este síndrome es dividido en dos, que es síndrome de Sjögren primario y pues síndrome de Sjögren secundario. En este síndrome se pueden presentar ciertas complicaciones como lo son la inflamación de diversas partes del cuerpo y fatiga. Y por otro lado, pues así como de más importancia, se puede presentar un engrosamiento pleural. Cuando hablamos de un síndrome de Sjögren primario, se tiene que estar asociado con la neumonía y eso se puede observar en el resultado de las pruebas que se les hacen a estos pacientes, ya que en los resultados pues se arrojan ciertas funciones anormales a nivel hepático y a nivel renal, como pues son las erupciones asociadas a inflamaciones de pequeños vasos sanguíneos. Cuando hablamos ya del derrame pleural, se tiene que este es un síndrome de Sjögren secundario y se tiene principalmente que es un exudado. Este puede ser ya sea unilateral o bilateral. Y cabe destacar pues que para encontrar un derrame pleural en el síndrome de Sjögren son pocos frecuentes los casos que se dan. En la imagen de la radiografía se tiene que se presenta un derrame pleural con síndrome de Sjögren secundario bilateral. En conclusión, el derrame pleural es un aumento de líquido en la pleura. Este se clasifica en dos: derrame infeccioso, el cual el líquido no puede atravesar las membranas y es causado por bacterias, y de este tenemos patologías las cuales tratamos, que fueron la neumonía y la tuberculosis. Y el derrame pleural no infeccioso, que este ya tiene como fuente trastornos, enfermedades o traumatismos que ocasionan el derrame pleural. Y pues las patologías de base tratadas en este fueron el síndrome de S-Jorgen, el síndrome de Creutzfeldt-Strauss y la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención.